Bueno, después de haber participado de los símbolos, vamos a participar ahora de la palabra del Señor, y para ello les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Un solo versículo que vamos a considerar. Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y la segunda parte es la parte que me interesa. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para este texto, en la tarde de hoy, lo he titulado: un corazón cerrado es una prisión para el alma. Esta frase no es mía. No salió de mi imaginación. Esta frase fue leyendo artículos. Vi que el Papa Juan Pablo II había hecho una encíclica, un comentario de muchas frases, y justamente él estaba hablando de los corazones cerrados y de la prisión del alma, y él dijo algo muy similar a esto. Fíjense, en esta semana ha sido una semana importante para un colectivo muy grande en España. Y la atracción que ha tenido ese colectivo, el Día del Orgullo Gay, ha sido mundial. Ha sido muchísima gente de todas partes del mundo. Cuando salían en las noticias estos días, hablaba acerca de Estados Unidos, América Latina. De todos los continentes estaban reunidos, y es el país donde este día se celebra como no se celebra en ninguna parte de otro país, de otros países del mundo. Es decir, ese jolgorio, esa fiesta, ese desenfreno ha sido pues la panacea. En Madrid están contentísimos porque es un negocio para la hostelería, es un negocio para los bares, es un negocio a toda pompa y todo lujo. Está dejando una ganancia económica impresionante, y sin embargo, a todas estas cosas que son malas, las mismas iglesias aún dicen buenas. La aceptación. Y lo que no nos damos cuenta es que ellos tienen un corazón cerrado y su alma aprisionada, porque no podemos hablar de una enfermedad genética. Ya estamos hablando de una degeneración personal. ¿Sabe? Que ya no solo expresan soy tal, sino tú los ves como en plena procesión, hombre con hombres, besándose, vestidos con ropas y atuendos asquerosos a la atracción, a la vista humana, y no quieren ver que la vida es mucho más que esto, que la vida hay un más allá en el que se tendrá que dar cuenta, que la Biblia es clara cuando instruye al hombre cómo debe andar y cómo debe funcionar, cómo debe hacer las cosas. ¿Cómo es posible que hayan iglesias que se llamen cristianas con un fondo de estas características? Llamarse cristiana cuando la Biblia prohíbe tal ejercicio. Están aprisionados, y para ellos no es estar aprisionados, más bien ellos se sienten aprisionados en sus sentimientos, en un cuerpo que no es el de ellos. Tienen un sentir femenino más que masculino, pero eso es una tendencia. Y parece que cuanto pasan más los tiempos, mayor es la tendencia. Como ya está bien visto, pues se le da rienda suelta. Y yo puse en un Facebook, en una publicación, siento vergüenza. Allá cada uno con lo que quiera hacer. Yo no le puedo prohibir a nadie que sea como quiera ser. Pero siento vergüenza, mi pueblo,
en mi nación el desmadre al que se ha llegado. De un extremo de negarse a todo a un extremo de que todo es permisible. Yo siento vergüenza en ese sentido, porque no hay un despertar en nuestras iglesias, un tomar conciencia, sino más bien lo que hay es un silencio sepulcral, como si esas almas que están en esa situación, pues no les importase. A mí, créanme, la condición moral en la que está me repugna. Lo que no me puede repugnar nunca son las personas. Dios las ama en la misma forma en que me ama a mí. No es mejor el mentiroso que el que vive ese estilo de vida deformado. Ambos son pecados. Y Dios me ama a mí sabiendo como yo soy, también los ama a ellos. Y nosotros debemos ser la voz que ayude a despertar estas conciencias dormidas. Personas que viven encerradas en sí mismos y su alma se siente aprisionada y dan salida por donde no deben salir. Satanás está frotándose las manos. Los tiempos cada vez son más ciertos. El acercamiento de la segunda venida del Señor está más próxima cada día. Nunca antes en la historia se ha visto tanto mal, tanta lujuria, ni aún en los tiempos de Moisés, que la población mundial no era, en los tiempos de Noé, que la población mundial no era tanto, cuando Dios dice, hasta aquí la maldad ya ha copado el límite y hizo desaparecer la raza humana de la tierra. Fíjense, podríamos ponerle cifras, pero tendríamos que exagerarla, aumentarla, triplicarla, cuadruplicarla muchísimo. Y nuestra sociedad se ha conformado. Se piden permisos para poder hacer una marcha en oración por el pueblo español y se deniega. Se pide permiso para una marcha como esta y por la economía que produce, por el dinero que entra, todo es permisible. Un corazón cerrado es una prisión para el alma. Ellos están aprisionados, engañados, contradicen la palabra de Dios y sin embargo le dan la vuelta a la palabra de Dios para decir, Dios me permite ser así. Yo soy como soy y Dios me acepta. Claro, Dios acepta al ser humano. Lo que no acepta son sus hechos, su maldad, su pecado. La historia nos relata de cómo el hombre vive en una continua agonía y desesperación, en un desenfreno, y Dios no puede permitir. Dice que en el tiempo futuro, dice, será como en los tiempos de Noé. Se está vaticinando, se está diciendo, se está anunciando, y esto más bien lo que causa es risa a quien nos oye. Ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes pues están encerrados en la religión y no ven más allá. Todas estas cosas nos las dicen y nos seguirán diciendo. Desde el primer siglo hasta nuestro tiempo, esto es así. Y no va a cambiar. La mentalidad del hombre lo que quiere es un desenfreno y no quiere cambiar. Y cuando quiera cambiar, será porque ha tenido un encontronazo profundo. En Estados Unidos, hace poco, creo que el mes pasado, hubo un atentado donde murieron en un bar de gays y lesbianas, murieron muchísimos, creo de ellos, 20 y tanto, 30 y tanto. Uno de los que se salvó de esa explosión dice, ya no quiero ser más gay. Impactó, el accidente aquel impactó en ver su vida en un momento disfrutando a todo placer, a verse casi en la eternidad. Algo tuvo que tocar su conciencia para decir y exclamar de esta forma, ya no quiero ser más gay, quiero volver a mi personalidad normal. El ser así no es una enfermedad como ellos pueden decir, o el sentirse aprisionados en un cuerpo, es pecado, puro pecado. Y con esto yo me estoy condenando, tal como están las leyes hoy día. Quien escuche esta predicación
pueden venir a por mí, pero es algo que no me preocupa. Noé también, el Señor le dijo, anuncia, no calles. Dios había establecido ya un juicio para acabar. Y Noé anunciaba, ¿y qué le hacían? Se reían de él. Pero ahora, cuando acudieron a Noé, Noé, ábrenos, que perecemos. Cuando las puertas ya se habían cerrado, ya no había posibilidad de acceder al arca y había llovido. Nunca antes había llovido en la historia. La humedad emanaba del suelo y los sembrados y la vegetación se mantenía. Ahora empezó a llover y a llover y a llover. Y se asustaron. Mira, que caiga una gota del cielo un día y dos, no pasa nada. Pero cuando son 3 y 4 y 5, 24 horas del día lloviendo, se asustaron. Noé, ábrenos, que perecemos. Y dice, ya no hay oportunidades, porque la puerta no la cerré yo, la puerta la cerró el ángel de Jehová, el ángel del Señor selló la puerta por fuera. Ya no hay más oportunidades. Así que la historia nos relata el grado de desesperación en el cual la gente está viviendo, la desesperación de tal forma que se vuelcan, se revuelven contra su Creador y contra la creación de Dios. Dice que la creación de Dios gime como a la desesperada, le está poniendo alma a todo lo creado, como diciendo, Señor, tú eres nuestro Creador, mira cómo nos está tratando. Está hablando, personificando a la creación, como si la creación misma tuviese alma, personificándola, dice, la misma creación gime, ruega a Dios de que cese la destrucción, de que cese la maldad en la raza humana, de que cese destruirse todos los mares, la vegetación y todo lo que Dios ha construido. Así que cuando el odio, el rencor se hacen fuertes en una persona, se forman como unos barrotes invisibles. El error en el que el pueblo de hoy vive, el odio, el racismo, la xenofobia, son todas primas hermanas, vienen todas de lo mismo. Se van diversificando, pero es todo lo mismo, es desobediencia y rebeldía contra Dios que se transforma con distintos nombres. Es el mismo perro con distinto collar. La misma rebeldía que el hombre tuvo ayer es la misma rebeldía que el hombre tiene hoy. El mismo silencio que guardaron muchos ayer es el mismo silencio que nuestras iglesias hoy están guardando. No les importa sino lo que ocurre de puertas adentro. Estamos bien, un mensajito bíblico, nos calentamos, nos abrigamos, nos damos 2 besitos y hasta la semana que viene. Mientras hay una humanidad que cada vez es más y más la que se está perdiendo. Yo cuando he visto fotografías en estos días en los telediarios, me pongo enfermo en ver tanta juventud, pero un montón de juventud, cientos de miles que habían en Madrid, marchando por un idealismo, un periodo de su vida de desenfreno y llamarles bueno a lo malo y a lo malo llamarles bueno. Son profecías que están escritas. El hombre ha perdido el norte por completo. Si ya lo tenía perdido, ahora lo ha perdido más que nunca. Un país que se considera ateo, como es España, hoy día lo tienen considerado como el 5º, piensa de esta forma: no creo en Dios, no acepto a Dios. ¿Por qué? Para poder hacer lo que bien me place. Entonces, Juan Pablo II escribía esto, literal: la paz exige 4 condiciones esenciales: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. ¿Necesita la verdad? Claro que necesita la verdad. El hombre vive engañado. ¿Necesita la justicia? ¿Cuál? La justicia de Dios, no la justicia humana. La justicia humana es inestable. Bueno, solo tenemos que verlo, nuestros gobernantes, lo que han hecho durante tantos años. Y el pueblo no ha aprendido. El pueblo no distingue. Dice, más vale lo malo que lo bueno. Es decir, más vale lo malo que tenemos ahora que lo que nos pueda venir detrás. Hemos aprendido un poco de las elecciones estas últimas, ¿vale?
preferimos mantener a esos que ya conocemos a permitir el paso de otros nuevos. Pero esos que conocemos ya vienen tocados por la corrupción, pero los 4 años ha sido una corrupción continua. Pues bueno, ¿hasta dónde puede llegar nuestra mentalidad que le hemos dicho sí? Danos gobierno otros 4 años más. Vean, solo estoy pintando las imágenes reales que se nos dan para que veamos en qué sentido de mentalidad y desajuste están los españoles y los que viven en España que no sean españoles también. No hay ese acercamiento a Dios y damos por bueno, porque al dar un voto, damos por bueno lo que están haciendo, cuando que realmente nos han esquilmado. Miren, el viernes sacaron del fondo de pensiones, oí ayer por la tarde, unos 25.000 millones para pagar las pagas extras de los funcionarios. Quedan en el fondo de pensiones para pagar a todos los pensionistas unos 30.000 millones. Quedará para lo que resta de este año y quizás la mitad del año que viene. Han ido vaciando unos fondos y dejarán a los que han cotizado toda la vida, los dejarán sin nada. Díganme si ustedes consideran que esto es la justicia. Esto se llama injusticia. Dios, en su justicia, jamás va a ir a perjudicar al ser humano. Sin embargo, nosotros como seres humanos nos perjudicamos el uno al otro. Y damos por bueno. Hay un silencio rotundo. Son 4 políticos los que alzan la voz y dicen que eso no es bueno, pero por sus propios intereses. Están intentando hacer saber al pueblo y dicen, miren lo que ustedes nuevamente votaron, si nos hubiesen votado a nosotros, ese fondo no se hubiese tocado. Solo estoy haciendo comparaciones para que ustedes vean cómo está el nivel de conciencia del ciudadano español con respecto a Dios. Había un político romano en el primer siglo y dice, cada pueblo tiene lo que se merece. Claro, si nosotros en conciencia estamos mal y permitimos que nuestros políticos hagan lo que quieran y no somos capaces de reivindicar, de hablar, pues van a seguir haciendo el mal. Y nos inducen a nosotros a hacerlo mal. Si ellos roban, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Sí? ¿Vale? Te contagias con la misma actitud. La vida, como dice aquí Cristo, implica libertad. Pero no libertinaje, que es lo que estamos viendo. La libertad de respetar el principio de la vida del otro. Vivir bajo unas normas. No salirnos de ella. En el momento en que nos salimos de las normas de la convivencia, de los principios de la creación de Dios, y por qué Dios estableció un orden en todas las cosas, es como si hiciéramos un caos. Y estamos viviendo en medio de un caos, en medio de un desorden. Cuando las cosas se desordenan, llega un momento en que se rompen más rápido de lo que esperamos. Dios estableció un orden en su creación. Y controla ese orden, tanto angelical, humano y de toda su creación, Él controla. Pero cuando el ser creado no se deja controlar por Él, llega un momento en que se ve suelto y forma un caos impresionante. Y el caos a lo único que lleva es a una ruptura y a una desaparición. Por eso la Biblia nos habla de que todo lo que ha sido hecho desaparecerá. Aún los cielos, dice, serán deshechos como pergamino. No va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra, ni este primer cielo que nosotros vemos tampoco va a quedar. ¿Por qué? Porque está contaminado por la maldad del hombre. El hombre no quiere cambiar de actitud. La vida implica libertad y no libertinaje como el que estamos viviendo. La vida no es vivir sin conflicto, sin enfermedad, y sí es vivir aceptando lo que somos y que hay una única posibilidad segura de ser libres. Y la verdad os hará libre, dice la Biblia. La verdad de Dios,
la que está aquí registrada. Él vino a rescatar al ser humano perdido. ¿Ustedes creen que Dios ya no sabía cómo se iba a desarrollar? Pero le da al hombre la libertad para escoger. No lo obliga. Dice, tienes esta opción y esta opción. Escoge dónde quieres ir. ¿Qué quieres hacer? Lo que pasa es que nosotros, nuestra mira está solo en el tiempo que vivimos actual. Nunca miramos el tiempo que va a ser en el futuro. No hay temor en nosotros. Estamos tan entretenidos que perdemos la visión de lo que va a ser después. Y la Biblia nos da consejos en cuanto a cómo vivir. ¿Por qué? Porque el tiempo futuro, cuando ya dejemos de ser personas aquí, no va a ser fácil para aquel que ha pasado la eternidad sin Dios. Y cuando habla de tormento, no está hablando de una alegoría, no es un juego, es una realidad que se da. Y para hacer recalco sobre ello, el Señor presenta aquella parábola del rico y el pobre. Y cómo el rico, estando con toda su riqueza, bajó a ese lugar de espera para recibir el juicio. Señor, no dejes que mi familia venga, ya yo estoy aquí. O mándame, Señor, al mendigo, a Lázaro, que moje mis labios. Estoy en ansiedad. Bueno, si de esto se hablara más y se explicara que no es solo este presente, sino que es el futuro también, toda una eternidad, lejos de él y en un sufrimiento constante. Si habláramos más del cielo, ¿qué es el cielo? Los creyentes quizás se comprometerían más. Pero como decía, sí, cuando partamos de aquí nos vamos al cielo, a la presencia de Dios, pero no se habla de lo que es el cielo, ni qué vamos a hacer, ni cómo estará compuesto. No se habla nada de esto, porque las iglesias han perdido el interés de mostrar la eternidad. Más bien nos dedicamos a dar un mensaje somero: el Señor te ama, sí, el Señor te ama y te quiere salvar, pero el mensaje es mucho más extenso. Háblales de la eternidad, háblales del cielo, háblales del infierno. Quien más hizo hincapié en la historia bíblica y en la historia de la humanidad sobre el infierno fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo tremendo que va a ser, no por otra cosa, lo tremendo que va a ser, y que nosotros mismos como creyentes no nos damos cuenta de transmitir a los demás. Como ya yo soy lo que soy, ya no me preocupan los demás. No es que lo diga con palabras, pero nuestra dejadez, nuestras desidias nos lleva a eso. Así que la vida no es un vivir sin conflictos, sin enfermedades, y sí un vivir aceptando lo que somos y que hay una única posibilidad segura de ser libre para esa vida prometida por Dios. No solo esta vida, la siguiente vida. La vida conlleva elección, escoger libertad o libre albedrío. La libertad que nos caracteriza a nosotros es que ya no estamos condenados, que hemos pasado de muerte a vida. Pero ese pasar de muerte a vida debe ser un testimonio en medio de la sociedad que nos rodea ahora mismo. Una sociedad carcomida, roída, podrida y engangrenada por el pecado. Siempre ha estado así, pero hoy más que nunca. ¿A ustedes no les da pena cuando ven esas multitudes corriendo desenfrenadas por las calles? Yo no sé qué es lo que ustedes pueden sentir, pero yo siento vergüenza, impotencia, empiezo a pensar en el juicio de Dios. Y una de las cosas que puse, nuestra sociedad se está viendo como Sodoma y Gomorra. Bueno, Sodoma y Gomorra es un punto pequeño para cómo está la situación a nivel mundial. Y que nuestra España se haya abierto de esta forma a dar participación. La crisis nuestra ha sido una crisis provocada. Los que de mediana clase han perdido poder adquisitivo, los más pequeños lo han perdido casi todo. Y aquellos que eran avispados, que tenían un poco de dinero, se han hecho más ricos en el periodo de la crisis. Como no tenemos nada, tenemos que dejar que lo que entre como un aire que nos refresca.
El turismo este que está entrando en todas las islas, un turismo que no nos trae nada sino vicios. Bueno, pues eso es lo que hicieron en Madrid. Dejaron entrar estos miles y cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque nuestra España, la economía de nuestra España es muy bajita. Y claro, si un bar, un restaurante, un hotel puede sacar una suculenta tajada porque ha sido pérdida de aquí para atrás, pues lo van a aprovechar. Pero no se dan cuenta lo que están haciendo y el precio que tendrán que pagar. Como nación tendremos que pagar un precio. Como hombres y como mujeres tenemos que pagar un precio. Y el precio, Dios no se duerme. Dios tiene el control de la situación. Y ruego a Dios que tenga misericordia de nuestra nación y de estas personas que están desorientadas por completo. Un corazón cerrado es una presión para el alma. La vida consiste en estar en armonía con nuestro libertador. ¿Saben qué le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? ¿Estaban contentos cuando dieron los primeros pasos para salir de Egipto? Sí. ¿Estaban contentos con su libertador? Sí. Pero cuando llegaron al desierto, ¿estaban contentos con el libertador cuando él estaba en el Sinaí? No. Hablaron mal de él. Y cuando el libertador bajó del Sinaí y traía la ley de Dios en sus manos, las quebró, se indignó por ver la maldad a la que habían vuelto. ¿Ustedes creen que Dios no se indigna también en ver que su pueblo se calla? ¿Que la iglesia guarda silencio? ¿Que mientras el mundo está en pleno algarabío y euforia, la iglesia es como si no existiera? Qué pena, ¿no? La vida implica renuncia. Renuncia al egoísmo, renuncia al odio, renuncia al rencor. Y la vida implica renuncia, dar servicio por amor. No debemos esperar nada, sino darnos, porque Él se dio por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la obligación ética y moral de darnos por los demás. No callar, no guardar silencio, no decirle a los malos bueno. No lo hagan, porque ustedes mismos se están echando tierra sobre ustedes. Y Dios nos pide cuenta cuando somos permisibles. La vida implica renuncia y no debemos temer a perder la vida, ni a perder nuestros privilegios, esta vida de aquí. El que pierde su vida por mí, que dice la Biblia, la ganará. Mas el que renuncia, la perderá. Es decir, esta vida aquí ya vemos lo que es. Parece que es un disfrute. Cuando llega la época estival del verano, playas, risas, bailes, comida, esto, lo otro. Cuando ya va llegando la época del invierno, ya parece que el ambiente se aplaca y volvemos a un estado de letargo, y la Navidad y el villancico. Cambiamos en la armonía de nuestra vida, pero así son todos los años. Dolor, sufrimiento, un poquito de alegría, otra vez el dolor. Es un ciclo que se repite año a año y que nosotros debemos aprender de ese ciclo. Se repite. Y esto es un periodo de ¿cuánto? 50, 60, 70, 80 años máximo que podamos alcanzar cada uno de nosotros, o algo más. Pero luego, ¿qué? Cuando habla de la eternidad que no tiene fin, esa siguiente vida, ¿qué? Merece la pena exponer esa eternidad por 50, 60, 70, 80 años que vamos a estar aquí abajo. El sufrimiento que tenemos aquí abajo no lo tendremos arriba. La angustia, la pena, la agonía, el desenfreno, la permisividad que hay aquí abajo, arriba ya no existirá. Pensemos más, mirando hacia la eternidad para edificar este presente, porque es a lo que Dios nos llama. La vida implica decisión, a no volver a esclavizarnos al pecado. No volvamos hacia atrás. Ya como les decía en un principio, ¿ven ese evento? ¿Lo han visto en televisión, las grandes multitudes? Y ahora miren las iglesias. ¿Cómo están las iglesias? Muy reducidas.
¿Por qué? Porque aquí no tenemos algarabío, no tenemos ese desenfreno. Aquí hablamos algo serio, que es la palabra de Dios, el plan de Dios. Ahora no debemos desesperarnos por el hecho de ser pocos. Aunque ellos sean muchos, no llevan la razón. No siempre la multitud tiene la razón en las cosas. Y Dios nos está diciendo, sigan adelante, batallando, exponiendo, enseñando, no se callen. La vida implica decisión para no despreciar a nadie. Por su condición no tenemos capacidad de despreciarlo. No nos gusta el pecado, no nos gustan las acciones que hacen, pero es un ser humano y como tal también necesita de la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente, seamos capaces de decirle, no comparto tu estilo de vida. Yo he tenido compañeros así, no comparto tu estilo de vida. Tú lo escoges, pero debes saber que lo que viene será terrible. Tuve muchas oportunidades de hablar con ellos y me respetaban. No entré nunca en el juego de ellos, ni les reí la gracia, porque me implicaba en mezclarme, en perder testimonio, y yo no estaba dispuesto a sacrificar esa parte, porque luego sé que tendría que darle cuenta a Dios. La vida implica a saber perdonar. Si esto que comentamos no es una realidad en nuestra vida, esto es una señal de peligro. Lo mismo que la enfermedad. Cuando hay fiebre en nosotros, ¿qué nos está indicando? Que algo no está funcionando. Algún cuerpo extraño hay dentro de nosotros que nos está atacando. Por tanto, los glóbulos blancos, que es el ejército de nuestro cuerpo, se ponen la armadura y empiezan a batallar, empiezan a formar una barrera alrededor de ese invasor. Bueno, el pecado es el que nos ataca a nosotros. Y nosotros estamos revestidos con el poder de Dios y somos templos del Espíritu Santo, el que lucha y nos enseña a luchar. Pero ahora, si lo debilitamos, lo arrinconamos, por supuesto el pecado va a penetrar en nuestras vidas y va a reinar en nosotros. Ya les digo, cuando el cuerpo tiene fiebre, es señal de alarma. Está avisándonos que por algún sitio ha invadido algún virus o una bacteria patógena y los glóbulos blancos están batallando hasta que los pueda vencer. Y si no pueden vencerlos desde adentro, necesitan la medicación de afuera para ayudarles a vencer esa enfermedad o esos síntomas que esos virus, esa bacteria ha desarrollado dentro de nosotros. El pecado se enseñoreó de nosotros porque no teníamos defensa, pero ahora vive la defensa dentro de nosotros. Estamos vacunados, por tanto no debemos abrir ninguna brecha en la cual el pecado entre a morar. La vida implica andar en la senda, y la senda reconocemos por la palabra de Dios, la oración y la entrega y devoción al servicio. Si la palabra de Dios no se lee, no voy a entender, ni voy a saber lo que Dios me quiere decir. Si mi vida de oración mengua, o es nada, o casi nada, o nula, claro, yo no voy a escuchar nunca la voz de Dios. No comparto con Dios, no hago monólogos tampoco, no hago nada, sino que según me van saliendo las cosas al día, voy haciendo, me voy defendiendo. Bueno, eso va dando señal de peligro. Peligro, peligro. Estás debilitando las barreras por donde el enemigo te las va a dar todas juntas. Y te va a debilitar y te puede sacar del sitio, te puede sacar de la iglesia y te va a llevar por derroteros donde no debieras estar. Y luego vendrán las lágrimas, el sufrimiento. La vida implica andar en la senda, la entrega y devoción al servicio. Sirvamos a Dios. Ustedes dirán, bueno, eso lo hago, pero ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? Mira, cuando Dios llamó a Noé, le dijo, Noé, mira, constrúyeme el arca. ¿Acaso Noé sabía lo que iba a acontecer? Bueno, pues te voy a construir el arca, porque ya el Señor había hecho juicio sobre la tierra. ¿Cuántos años se pasó Noé construyendo el arca? ¿Sabe alguno algo?
4. Unos cuantos. Él, el hijo, o los hijos, y la mujer, cortar madera, aserrarla, pasarle el cepillo, darle la forma, clavarla, o meterlas en agua para ir dándole la forma. Oiga, eso no se hace de la mañana a la noche, y más las medidas que tenían para meter la cantidad de animales que iban dentro. Eso fueron años de trabajo. Pero cuando ya hubo concluido, que ya calafateó, como dice la Biblia, cuando ya reforzó por dentro y le echó brea o piche, como nosotros sabemos, por dentro para que las aguas no invadieran, por dentro y por fuera, la puerta, Dios dio orden, empezó a lloviznar, dio orden de que los animales entraran y se cerraron las puertas. Estamos en ese tiempo. Están cayendo gotas. Y el arca de Dios se tiene que llenar. Cuando las puertas se cierren, ya no hay más oportunidad. Concluyo. Debemos enseñar a la gente, primeramente nosotros mismos, renunciar al pecado. Sentirnos como nos sentimos, solo Dios lo sabe y cada uno de ustedes. No debemos dejar pasar la oportunidad de reconciliar nuestras partes con Dios, porque no sabemos el tiempo de nuestra existencia. Podemos llegar a tener muchos años más, pero ¿hasta cuándo podemos seguir en la misma actitud? La segunda cosa, no dudes de tu libertador. El pueblo de Israel dudó de Noé, de Moisés, y quedaron vagando 40 años en el desierto. La generación más vieja no vio la tierra prometida, y Moisés, como se rebeló por una acción que hizo, tampoco la vio. Fue las generaciones siguientes las que vieron la tierra prometida. Miremos el no andar desafiando al libertador y el no hacernos un prepotente como le pasó a Moisés. Se hizo un prepotente, se envaneció, dice tú, pues por hacer esto no vas a ver la tierra prometida. No te estoy hablando que te voy a condenar, pero no vas a ver la tierra prometida. Y no la vio. Y por último, confiesa tu libertador a los seres humanos. Recuerden el texto, Juan 10:10, un corazón cerrado es una prisión del alma. Estos seres humanos que nos rodean viven aprisionados, son corazones que están cerrados, están forrados por el pecado y están aprisionados en los barrotes del pecado. Y esos barrotes tienen que ser deshechos, dinamitados para que puedan salir a la luz. Pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y Él nos utiliza a nosotros, siendo un medio de testimonio para poder traerlos a Cristo. No guardemos silencio como está guardando silencio en nuestra sociedad y adaptándose a que todo es bueno. Ni es bueno el gobierno que hemos elegido, ni fue bueno antes, ni será bueno ahora. ¿Por qué? Porque ellos cometieron las mayores de las corrupciones y creen que no las volverán a cometer los que vengan, lo harán también. Por eso decía este procurador romano, cada pueblo tiene lo que se merece. Podríamos estar mejor y no estamos mejor. Escogemos conforme esté nuestro corazón. Si nuestro corazón está lejos de Dios, escogemos pues según los programas que puedan tener y dimos por bueno lo que era malo. Fíjense, solo estoy poniendo ejemplos, no estoy haciendo una crítica a cada uno que haga con su voto y con su vida lo que crea, pero que para que ustedes vean la situación en la que está el pueblo a la hora de decidir y la situación en la que está nuestro país y las vidas de los que viven en ella por la lejanía que pueden tener de Dios. Así que les animo a que sean ejemplos, vida, constancia para ejemplificar a aquellos que andan lejos de Dios. No espere que suceda algo malo para que las personas vengan al arrepentimiento. Ya lo malo está reinando. Las primeras gotas del diluvio están cayendo.
En cualquier momento se cierran las puertas. Se acabó la oportunidad. Y Dios nos pide después por parte nuestra. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias por este tiempo que pasamos alrededor de tu palabra. Tú nos ofreces la vida y dice que nos das vida y vida en abundancia, pero no solo la vida aquí en este presente, nos está hablando también de una vida futura, una vida libre de toda esta atadura del pecado. Vivimos aquí en este tiempo, Señor, rodeado de tanta maldad. Y ya tus profecías se están cumpliendo, casi todas ellas. Tú estás a punto de venir y el hombre vive un desenfreno. Y la iglesia vive alrededor de estos hombres. Y muchas veces guardamos silencio. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a retroceder si estamos equivocados y poner nuestros pies en la senda antigua. Bendice, Señor, a esta nación de España y ayúdala a abrir sus ojos para que no sigan pecando contra ti. Gracias por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén.